Hoy nos corresponde entonces hablar del modelo de las 8 preguntas y la lectura que estuvimos desarrollando para esta semana, que teníamos que desarrollar para esta semana, trata precisamente de una descripción general de cada una de estas preguntas del modelo. En ese modelo, ustedes encuentran acá el gráfico que aparece en la diapositiva, donde están las 8 preguntas. Y cada una tiene un pequeño gráfico que lo está simbolizando, y alrededor de todas estas cosas está un óvalo superior, que es el que está identificando que todas estas cosas están bajo el gobierno soberano de nuestro Dios. Entonces queremos partir desde esta premisa, que absolutamente todas las cosas están bajo el dominio de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y es algo que debemos tener siempre muy presente. El que gobierna, el que reina es nuestro Dios. Entonces, teniendo eso presente, vamos a revisar cada una de estas preguntas que se estuvieron estudiando. Entonces, la primera pregunta nos habla de las circunstancias. La primera pregunta es: ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué está sucediendo o qué ha sucedido o qué sucederá? Se refiere a la presión que pudiéramos tener en un momento dado. Entonces, cuando hablamos de la, cuando hablamos de las circunstancias, nos referimos a todas estas cosas que suceden y están fuera de nuestro control directo. ¿Alguien puede dar un ejemplo de lo que se veía en la lectura? Enfermedad. En el ¿Cómo? tráfico, en el tráfico. Pues, Ajá. La enfermedad de una persona o de alguien, de un ser querido. Sí. ¿Qué más? Un automóvil, impuestos, Mm, el clima. el clima. Sí, se está haciendo bastante frío hoy, ¿no? Los Bastante. prejuicios. Y eso no está bajo nuestro control directo. Aunque tengamos calefacción, no podemos controlar realmente el clima. Entonces, cuando hablamos de las circunstancias, tenemos que pensar en toda esa cantidad de sucesos que realmente están fuera de nuestro control. No lo podemos controlar, ¿sí? El único que puede controlar todas esas cosas es Dios. Y no se nos puede olvidar que sobre esas circunstancias está Dios. Quien controla, quien dirige, quien gobierna todas esas cosas es Dios. No se han salido del control del Señor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cuando entremos a la lección que habla acerca de las circunstancias, estaremos meditando más en ese tema. Entonces, lo primero es las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, o lo que ha estado ocurriendo en mi vida? ¿Sí? O aún las circunstancias posibles que estamos considerando que pueden ocurrir, que pueden pasar. ¿Qué pasa si este país eh, entra a una recesión económica? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo haríamos? Cosas como esas. En segundo lugar, la pregunta busca hablarnos de lo que hay realmente, o cómo estamos reaccionando a las cosas. Entonces, la pregunta específicamente, acá en el número 2, es cómo estoy reaccionando mal ante estas circunstancias. ¿Cómo respondí mal? ¿Cómo seré tentado a responder mal? Específicamente, esto habla de malos frutos, los espinos o los pecados. Ahí ven ustedes el árbol seco, el árbol que parece un chamizo, que tiene solamente espinos.
o también se tipifica como los malos frutos. Entonces, cuando hablamos en la segunda pregunta, ante las circunstancias, ¿cuáles son los malos frutos que estamos dando? Ante una situación adversa, ¿cuáles son los malos frutos? Ante una ofensa, ¿cómo respondemos? Si estamos respondiendo mal, ¿sí? Allí es básicamente cuáles son las acciones que estamos ejecutando, que estamos desarrollando, y esto nos pone a pensar, bueno, realmente debemos actuar de esta manera. A veces nos arrepentimos mucho de nuestras conductas, pero no pasamos de allí, ¿no? No profundizamos más. ¿Cómo reaccionamos mal? ¿Cómo estamos dando un mal fruto? Algo que no es conforme a nuestra identidad ahora en Cristo, a nuestro llamado en Cristo. Pero viene la tercera pregunta que va a profundizar la razón por la cual estamos dando ese mal fruto o la razón por la cual estamos respondiendo mal. La tercera pregunta de este modelo nos dice, ¿qué es lo que me gobierna? Es decir, ¿cuáles son mis deseos, expectativas, temores, creencias falsas para que reaccione pecaminosamente? Entonces, no es solamente fijarnos en la conducta, sino que ahora empezamos a profundizar, a mirar, como dice la autora acá en el libro, de ir en cámara lenta o como viendo en un microscopio qué es lo que está ocurriendo realmente. A veces nosotros, ante una circunstancia, reaccionamos mal y simplemente decimos, fulano tuvo la culpa, lo que hablábamos qué día, del tuvo la culpa. ¿Sí? Y Adán se excusó delante de Dios, dijo, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y yo comí. Entonces él no se responsabilizó, él le echó la culpa a la mujer y cuando la mujer le dicen, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuál fue la respuesta? La serpiente me engañó. Y de pronto reaccionamos simplemente porque pues la circunstancia me presionó a actuar de esa manera y quedamos ahí y no hay un cambio, no hay una transformación en nuestras vidas porque no empezamos a considerar que realmente hay algo más profundo, que realmente hay algo más que es lo que me motiva a mí a actuar de esta manera. ¿Qué es lo que me gobierna? ¿Sí? ¿Cuáles son los patrones que gobiernan mi vida? Bueno, Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es lo que vamos a mirar a partir de la pregunta número 5. Pero cuando reaccionamos mal, cuando tenemos un mal fruto, debemos considerar, bueno, ¿cuál es la razón de este mal fruto? ¿Cuál es la razón real, la razón verdadera de este mal fruto? Bueno, eso puede estar relacionado con las cosas que yo estoy anhelando, con esas cosas que yo estoy esperando, con esas cosas que me quitan el sueño, que me angustian, que me llenan de temor, o las cosas o la manera equivocada como estoy viendo la vida. Ustedes me han escuchado varias veces que hay personas que sufren y sufren en verdad, pero porque tienen un mal entendimiento de las cosas, porque están creyendo lo que no es cierto, porque no le están creyendo a Dios simplemente. Entonces tienen creencias equivocadas. Y cuando hay creencias equivocadas que gobiernan nuestras vidas, ¿qué pasa? Que le estamos quitando el puesto, que estamos quitándole el trono a Dios. Si no es Dios el que gobierna nuestras vidas, entonces es un ídolo. Entonces tenemos un ídolo o tenemos varios ídolos. Eso es lo que ocurre cuando no creemos en el Señor. Cuando no creemos en lo que eh, Dios nos demanda. Entonces, ¿qué es lo que me gobierna? ¿Hay ídolos? Con esta pregunta empezamos a identificar cuáles son los ídolos que hay en nuestro corazón. Y la dinámica del cambio es precisamente llegar a descubrir estos ídolos y desalojarlos de nuestro corazón, desalojarlos de nuestra vida, sacarlos
de nuestra vida. Por eso ustedes ven acá en el gráfico que la pregunta número 3 se relaciona con el corazón, con un corazón malo, por eso está el signo menos o negativo, con un corazón que está gobernado por malos deseos, por un corazón que está gobernado por expectativas o creencias equivocadas. Y la pregunta número 4, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo reacciono mal ante una circunstancia, porque hay una creencia equivocada en mi corazón, un deseo, una expectativa equivocada en mi corazón, esto a su vez va a traer consecuencias y puede incrementar la circunstancia o la adversidad de las circunstancias. ¿Qué consecuencias malas cosecho de mis malos frutos? ¿Sí? Si yo reacciono mal, ¿qué consecuencias recibo por reaccionar mal? ¿Cuál es la consecuencia que se viene por esa mala reacción? Y creo que esto es algo típico que nosotros vemos, no es difícil identificarlo. Si, por ejemplo, una, una, una persona insulta a la otra, pues la otra puede responder a ese insulto también y le puede agredir de una manera más violenta. Entonces se incrementan las consecuencias de una mala reacción. Y en diferentes ámbitos de la vida vamos a encontrar estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esta mala reacción que se da por esas malas creencias, por esas expectativas equivocadas que tengo? Luego, somos confrontados con la cruz, somos confrontados con el Señor, somos confrontados con la gracia, la misericordia de Dios, la obra de Dios y cómo Dios actúa en medio de todas estas situaciones. Y en la pregunta número 5 tenemos que considerar, bueno, ¿quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios dice en estas circunstancias? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a lo que estamos viviendo y a las reacciones que hemos tenido? ¿Qué dice Dios respecto a las creencias que yo tengo? Miren que en la clase pasada hablábamos que Dios busca los corazones y Dios quiere cambiar el corazón. No solamente se enfoca a Dios en la conducta y no es meramente un cambio de conducta. Él quiere llegar al corazón, porque en el corazón es donde tenemos estas creencias, donde tenemos esta expectativa, donde tenemos estos deseos que finalmente van a redundar en un fruto y una reacción que va a traer sus respectivas consecuencias. Miremos entonces en esta pregunta, ¿qué cosas o qué recursos provee el Señor para nosotros en esta situación? ¿Qué provee Dios para mí en medio de esta situación? Para esto, la Escritura es suficiente, la Biblia es suficiente y la idea es que nosotros crezcamos a medida que aprendemos este modelo y utilizamos este modelo a reconocer la suficiencia de las Escrituras para todas estas cosas. Hay personas que definitivamente no creen que las Escrituras sea suficiente para todo, pero ya nosotros hemos aprendido que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, cuando hablamos en la pregunta número 5, vamos a confrontar circunstancias, malos frutos, deseos o creencias equivocadas y consecuencias de estos deseos con lo que dice el Señor y con la obra redentora de Cristo. Para que vayamos a la gracia de Dios, para que vayamos a Cristo en esta situación, para que vayamos a lo que Dios ha revelado y a lo que Dios nos ha concedido ahora. Si hemos creído en el Señor, si hemos sido perdonados por Él, entonces debemos creer lo que Él dice. Y esto va ligado a la siguiente pregunta, que es la número 6. ¿Cuáles son los deseos y las creencias que deben controlar mi corazón renovado? Entonces mire que se contraponen si ustedes miran que están como en paralelo la pregunta 6 y la pregunta 3 en el gráfico, en el óvalo que están viendo ahí en su pantalla, se contraponen o están en paralelo para que
a la luz de la cruz, yo pueda reemplazar los deseos equivocados, las creencias equivocadas, y que ya eso no controle mi vida, que no gobierne mi vida, sino cómo realmente Dios gobierna mi corazón, cómo el Señor por su palabra gobierna mi corazón, colocando los deseos correctos, las expectativas correctas, las creencias correctas, porque ya mi corazón ha sido limpiado por Cristo, ha sido renovado por Cristo, porque ahora vive Cristo en nuestros corazones. Entonces, en esta pregunta vamos a acercarnos a lo que Dios dice en esta situación y lo que realmente yo debo creer. Y vamos a analizar allí también qué tan cerca o tan lejos estamos de este deber ser, de las creencias que deben gobernar nuestras vidas con relación a las creencias equivocadas. O sea, tenemos lucha entre yo sé que debo creer esto, yo sé que debo obedecer esto, pero todavía soy atraído a esto que es equivocado. O simplemente estoy muy lejos y no creo lo que Dios dice. Y no creo que lo que Dios diga él es su perfecta voluntad para mi vida. Hay personas que dicen, yo no creo que esta sea la perfecta voluntad de Dios para mí. Aunque la Escritura lo diga, aunque la Escritura se lo enseñe. Entonces, acá nos damos cuenta que necesitamos por completo depender del Señor. A veces nosotros sabemos las cosas que son correctas, pero no las queremos hacer. No las queremos hacer. Y pensamos que si las hacemos nos vamos a afectar, que si seguimos al Señor, que si obedecemos vamos a tener problemas, nos asusta tener problemas, o vamos a perder la comodidad, o vamos a perder o vamos a acabar con cierto disfrute que tenemos por la creencia equivocada. Aquí es donde necesitamos depender del Espíritu de Dios y clamar al Señor que cambie nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, nuestras creencias, que su palabra obre en nuestros corazones de tal modo que la podamos creer, que Dios nos dé fe. Aquí es donde podemos decir al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Es donde vamos a empezar a estar trabajando y viendo que definitivamente necesitamos del Señor. Por eso decíamos que en última instancia el que controla todas las cosas es Dios, el que cambia los corazones es Dios. Y la pregunta número 7, entonces ya entendiendo las creencias correctas, entendiendo lo que Dios ha dicho respecto a estas situaciones, es cómo debo responder en estas circunstancias para honrar a Dios. Miren que nosotros solemos responder de acuerdo a nuestra conveniencia y a las motivaciones que tenemos que son equivocadas. Pero acá ahora se nos confronta con cómo voy a responder para honrar a Dios. Mi propósito es glorificar a Dios. Mi propósito es exaltar el nombre del Señor. Para eso vivo. Pero se me olvida muchas veces que para eso vivo. ¿Sí? Y de pronto, si alguien me ofende, pues yo le ofendo más duro. ¿Sí? Si alguien me insulta, pues yo lo insulto más duro, que le duela más. ¿Cómo debemos responder en realidad? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia? ¿Y qué ocurre? Que esto a su vez va a producir un círculo de gracia y es las consecuencias buenas. ¿Cuáles son las consecuencias buenas de vivir en fe, de vivir en obediencia? Acuérdense que Dios al pueblo del pacto le ha dado bendiciones por causa de la obediencia, pero también establece maldiciones por causa de la desobediencia. Entonces, hay promesa de parte del Señor, como la que ustedes encuentran en Proverbios, que habla de la mujer virtuosa, o en 2 Corintios, donde nos habla del que siembra escasamente o el que siembra abundantemente. Se va a cosechar. Si se reacciona como Dios quiere, es decir, dando un buen fruto, entonces las consecuencias que se reciben por reaccionar de esta manera, pues van a ser beneficiosas también para nosotros.
glorificarán a Dios, pero serán de beneficio también para nosotros. ¿Hasta aquí alguna inquietud con respecto a las preguntas del modelo? Todos muy callados, está muy fácil, muy sencillo, ¿cierto? Ok. Entonces, continuemos y vamos al ejemplo, uno de los ejemplos que ustedes estuvieron leyendo. A ver, como estamos con algo muy simple, muy sencillo, alguien que nos ayude a compartir el ejemplo de la niña que tenía una dificultad en su guardería con una amiguita. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron, hermanos? La idea es leer antes. Bueno, El ejemplo es de que a ver. uno no debe dejarse llevar por lo que piensen los demás y obedecer a Dios ante todas las cosas. Él nos pone, digamos, a reflexionar sobre las malas acciones que tenemos en este ejemplo y cómo debemos de llevarlo. Ujú. Ok, vamos a mirar entonces de acuerdo a las preguntas. ¿Cuáles son las circunstancias? Entonces ustedes miran en el cuadro, las circunstancias, ¿cuál era? Ah, es que una amiguita de la niña a la cual ella apreciaba mucho, difería de ella respecto a su preferencia o a su gusto por los cornflakes, ¿sí? Por sus arroz achocolatado, ¿sí? Entonces, como era la mejor amiga o la amiga más valorada, se dice acá, la amiga valorada tenía una opinión contraria. Y ante esa situación, cuando la niñita, la amiga decía que no le gustaba esta comida, por quedar bien con ella, ¿qué pasó? Dijo que tampoco le gustaba. La niña dijo que tampoco le gustaba, ¿sí? ¿Y eso qué fue? Una mentira. Eso fue una mentira. La Entonces, ¿cuál mentira. fue el fruto malo que dio ante esa situación? La mentira. Una mentira. ¿Se parece un poquito a nosotros a veces? Sí. Ah, si vamos llegando tarde, salimos tarde de la casa y nos llaman, ¿por dónde vienes? Ya estoy llegando. Llegando a la puerta de la casa. Se vio confrontada y dijo una mentira. Pero ¿cuál fue la razón real de esa mentira? ¿Qué era lo que ella estaba pensando? ¿Qué era lo que había en su corazón? ¿Qué era lo que ella estaba creyendo? Agradarle a la amiga. Agradar a la amiga. Agradar a la amiga, quedar bien con la amiga, porque si ella decía, ay, a mí sí me gustan, entonces iba a tener problemas porque se iba a disgustar la amiga tal vez. Ya no iban a tener todo en común, sino que iban a tener alguna diferencia. No sé si les ha pasado, pero solemos a veces querer quedar bien con todo el mundo. Y por querer quedar bien con todo el mundo o con algunas personas en especial, pues damos un fruto equivocado. ¿Cuál? Aunque no sucedió, por eso ustedes ven entre corchetes cuadrados en la pregunta número 4 del gráfico, aunque no sucedió esta consecuencia, podría darse esta consecuencia. ¿Qué pasa si la amiguita de la niña se hubiera dado cuenta que a Isabelita sí le gustaban estos cereales? Quedaría como una mentirosa. La iban a ver como una mentirosa, ¿cierto? Y que iba a producir eso. Ay, no, esta niña es mentirosa, yo no confío más en ella. Así es, habría desconfianza. Cuando alguien es mentiroso, ¿a usted le gusta andar con esa persona? No. ¿Y confiar en esa persona? No. Lo van, como dicen popularmente, sacando del llavero. Este es un mentiroso, así que no podemos confiar en él.
¿Y esto qué va a producir? Pues que la gente se va a alejar de este tipo de personas. Y esto sería un círculo vicioso y se aumentaría la circunstancia adversa para Isabelita en este caso. Ahora, ¿qué ocurrió? Ella tuvo la oportunidad de hablar con su papá y entender y recibir una buena noticia en este caso. ¿Y qué era lo relevante para ella aquí? Si ella quería quedar bien con la amiga, ella había dicho mentiras y podría estar cayendo en la desconfianza de su amiga y el alejamiento de la amiga. ¿Qué fue relevante para ella? ¿Qué utilizó Dios en este caso a través de su papá para hablar a su corazón, para pastorearle? Bueno, que el temor del hombre pone trampas, ¿cierto? Esta era una enseñanza para que no tuviera temor del hombre, para que dejara de pensar en lo que en agradar al hombre antes que agradar a Dios. Cuando la gente quiere agradar al hombre, se mete en muchos problemas, se mete en trampas, como dice acá en Proverbios. ¿Y qué tenía que ella empezar a creer de acuerdo a lo que Dios dice? Si lo importante no es temer al hombre, sino temer a Dios, ¿qué debía desear ella? ¿Qué era lo que tenía que ahora comenzar a considerar, a esperar, a anhelar? No volver a mentir y decir siempre la verdad. Ujú. Agradar La al Señor. confianza en Agradar a Dios. Dios. Ella necesitaba crecer en su deseo de agradar a Dios. Cuando comprendía que es más importante agradar a Dios que al hombre, ahora debía albergar en su corazón no el deseo de agradar a su amiguita, sino el deseo de agradar a Dios. ¿Cómo lograr esto? Necesitaba allí entonces fe, necesitaba allí confiar en que el Señor podía ayudarle, en que el Señor podría tener misericordia de ella y podía hacer que andara de acuerdo a esta enseñanza bíblica. Entonces, vemos acá que no depende eh, como tal de todo el esfuerzo de ella, sino de la fe que tenga en lo que diga la palabra de Dios y el depender del Espíritu de Dios para que pueda creer verdaderamente esto y actuar de acuerdo a esto. Y viene entonces la pregunta número 7 y es, ¿cuáles son los buenos frutos? ¿O cómo debo reaccionar ante esta situación? ¿Cuál es el deber ser ante la opinión contraria que tenía su amiguita? ¿Ponerse a pelear? ¿Ponerse a discutir y decir, a mí sí me gustan y qué? ¿Sería tal vez esa la reacción correcta? Pasa mucho. Yo no nací el día del miedo, yo le digo las cosas al que sea. ¿Mm? Acá entonces el papá la ayuda para que ella, en lugar de decir mentiras, hable con verdad, a que diga la verdad. Ahora, ella tuvo un buen fruto y es que ante esta situación ella le confesó a su papá lo que había ocurrido. Ella confesó que dijo una mentira. Y pues fue el momento preciso que el papá utilizó para pastorearla. Y pues pidió su ayuda. Entonces, al saber que queremos agradar a Dios, bueno, nos lleva pues a confiar en Él y actuar correctamente. ¿Qué era lo correcto? No decir una mentira, sino actuar con sinceridad. Era lo que le correspondía a ella. Y en eso era que tenía que crecer. Cuando se actúa de esta manera, pues la consecuencia buena es que va a haber un compañerismo sano, un compañerismo adecuado. No importa que tuviera una opinión contraria, pero sin ponerse a pelear, no tenía por qué decir mentiras y podía actuar de una manera diferente. ¿Dudas con el ejemplo del modelo?
Ok, si no hay dudas, entonces hagamos rápidamente el ejercicio del final de la lección que nos dice. Ustedes deben tener ahí, si tienen una hojita, sería bueno para hacer el ejercicio. Imagina que estás conduciendo en una de las calles más transitadas de Bogotá. Saliste temprano porque vas a una cita muy importante para ti. Quizá tienes mucho tiempo sin trabajo, pero vas a una reunión de negocios en la que piensas que te van a otorgar un contrato con ganancias suficientes para vivir durante 6 años, vamos a ponerle nosotros. O puedes también pensar en esta posibilidad. Tienes una rara enfermedad de esas que no se diagnostican fácilmente y estás acudiendo a la cita con un médico especialista reconocido internacionalmente que piensas que te puede ayudar a tener un buen diagnóstico y tratamiento. El médico está de visita en tu ciudad, vive en otro país y no volverá a visitar tu ciudad por mucho tiempo. Si pierdes esta cita, no hay otra posible. De repente, te das cuenta de que el tránsito se está deteniendo debido a un evento que tú no alcanzas a ver. Los autos no se mueven de su lugar por largo tiempo, minutos, horas. Se descargó tu móvil y no puedes avisar a nadie. El aire acondicionado de tu vehículo no funciona. Bueno, si hubiera un calor terrible en Bogotá o el frío pone la calefacción. Hace un calor cercano a los 40 grados. Si eres mamá, no tuviste a nadie que pudiera quedarse con tus hijos mientras tú ibas a tu cita, así que están impacientándose en el asiento trasero. Los conductores a tu alrededor comienzan a sonar sus claxones de sus automóviles y a gritar improperios. Salen para averiguar qué sucede, hablan a través de sus móviles muy enfadados. Te estás dando cuenta, debido al tiempo que llevas allá, de que no solamente vas a llegar tarde a tu cita, sino que la vas a perder. Tiene el diagrama de las 8 preguntas de David Paulison que están en las páginas allí que vimos en estos ejemplos. Entonces, manos a la obra. Vamos a ver para esta aquí y arranquemos. ¿Cuáles son las circunstancias? El tránsito, ¿no? El tráfico, el clima. A ver, pero seamos específicos. Él va a perder la cita. Circunstancias, lo que está fuera de mi control. El calor. Los autos no se mueven por algo que pasó. ¿Sí? Pasó algo que no sabemos y embotelló, no sé, la 30 o el carril de Transmilenio, si vamos en Transmilenio, bueno, lo que sea. Y se bloqueó toda la calle. ¿Sí? Entonces, las circunstancias que estamos viendo, ese tráfico totalmente colapsado. El tráfico totalmente colapsado. ¿Cuáles son los malos frutos en esa, o en ese caso hipotético? ¿Cuáles serían los malos frutos? Ira. La impaciencia, la ira. La ira. Pues Empezar a echarle la culpa. Limitado. A pegarle al carro, a pitar más duro o a gritar como estaban haciendo los otros, ¿no? Sí, improperios. O tratar de movernos por algún lado y chocar otro carro. ¿Sí? Y empezamos a sudar no tanto del calor, sino de la El desespero. piedra. en un desespero, en una contienda, una ira de esas, el que tenga un arma se suicida. Se pega un tiro. Entonces, ¿cuáles serían los deseos o creencias que estarían luchando allí, que están produciendo esa angustia mental y esas malas palabras y esas malas reacciones?
¿Cuáles serían como pastor? Las creencias equivocadas o los deseos que Ujú. llevan a al mal fruto. Pues que va a llegar tarde y que va a perder la cita. ¿En qué va a perder la cita? En que tengo que llegar ya, tengo que llegar como Como sea, porque sea. es importante Los para mí. los deseos que él tiene para poder asistir. Son más los O, deseos que uno tiene. ok, pero estos deseos son malos, querer llegar a la cita. Pero si no La se, cita es si uno no, importante. sí, pero si uno no se programa, no, o sea, no es Salió 2 horas atento. antes. Salió Y se temprano. No, metió con Franklin, ¿qué? de pronto Es lo como que el ese desespero deseo. de lo que está haciendo porque está impaciente, entonces empieza a pitar, empieza a gritar, empieza... Su Sí, pero deseo ¿por más qué está importante. desesperado? ¿Cuál es el deseo o la creencia que lo está gobernando en ese momento? La ira. Su anhelo o de La salvarse, ira. o de curarse, o de volverse más rico. Entonces eso lo lleva a que que eso sea más importante que cualquier cosa que esté pensando o pueda pensar de manera razonable. Pero si Eh, lleva 6 meses sin trabajo y es la Pero, cita de trabajo, pero o yo si creo que ahí es un podemos diagnóstico de ver una la enfermedad, idolatría, ¿no? ajá, ¿por Ver qué? todos los ídolos porque quiere tener el dinero, quiere tener la cita, quiere tener todas sus cosas que son los deseos y los deseos pues se vuelven idólatras. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Pudiéramos decir, hay una necesidad real y no podemos negarla, no podemos minimizarla. El que se ha quedado sin trabajo 6 meses sabrá lo difícil que es eso. Bueno, si no tiene a papá y mamá que los subsidien. Sí, pero igual uno es pero egoísta, se está dejando pastor. dominar por su corazón y por el deseo que tiene, Exacto. más allá de lo que realmente debe pensar, de que Dios es lo principal para él. Entonces su deseo prima antes que cualquier otra cosa, independientemente de la necesidad que tenga. Que ya deja de ser. Y si el tema de salud es tan grave y solo esta eminencia podía darle un buen diagnóstico, un buen tratamiento y lo pierde. Es algo que no controla. Pero si no tiene el primer La deseo, circunstancia. Hay sí, desconfianza en el Señor. exacto. Ahí vamos. Allí vamos. Porque estaría pensando que esta es la única esperanza que yo tengo. Esta es la única oportunidad que yo tengo. No. Me estoy dejando llevar por esa creencia falsa, equivocada. Estoy dejando de pensar que Dios está al control de todo y que si no es en esta oportunidad, Dios sabrá qué es lo mejor para mí. Dios tendrá otra cosa para mí. Aunque ¿Sí? no se dé, no deja de ser Dios. Dios no deja de ser Dios a pesar de las circunstancias. O sea, son difíciles y eso lo sabemos. Pueden ser crueles y lo sabemos. Podemos estar sufriendo y lo sabemos, pero Dios no deja de ser Dios. Hay deseos equivocados, creencias equivocadas. ¿Cuáles son las malas consecuencias de pensar de esa manera? Los malos puntos. Desconfianza en Dios. Sí, o sea, ya aquí se está demostrando que hay una desconfianza. ¿Cuál es la mala consecuencia de esa desconfianza? Se puede enfermar peor. Hay gente que le da jaqueca, que le da migraña Sí. por la angustia tan tremenda que está viviendo. Por el Se estrés. puede, se puede alejar Hay del Señor gente también. que se enferma del estómago por la angustia tan terrible. Gastritis. La gastritis, los Lloran. problemas intestinales. Lloran. Lloran por el anhelo y el deseo perdido. Ujú. Es en serio. O sea, de pronto nos parece jocoso, pero pues se puede estar enfermando, se puede estar irritando en ese momento. Un ataque de nervios. Sí, Hasta pastor, porque estrellarse, pastor. llega al extremo de que también se va a enseñorear con otras personas, ¿no? Va a tomar, como por decir, llega a su casa, va a llegar de mal genio con sus hijos, los va de pronto a tratar mal a su esposa, la gente que tiene alrededor. Bueno, ante esta circunstancia, ¿qué es lo más relevante que Dios dice en esa situación? De no perder la confianza en él. Que no nos afanemos. Pero si ya 6 meses sin trabajar,
O si la cita es tan importante. Pero ante Igual- las igual- pruebas, ante las Yo- pruebas que el yo- Señor Cuida de pone, pues tenemos nosotros. que Dios saberlas Dios ha llevar. prometido alimentar y sustentar a sus hijos, pues Mm. que no falte el alimento, no falte la comida. Igual ya lleva 6 meses, imagino que ha sobrevivido con algo, ¿no? Tiempo. Sí. Dios proveerá en alguna Él manera. lo ha Co- sostenido. confiar en el Señor. Ok. La Biblia nos enseña que podemos descansar, que podemos confiar en Él, que Él es el proveedor, que Él es el sustentador, que los pájaros no caen a tierra sin Él, que Él los alimenta, que Él los sustenta. Y bueno, el Señor sabe realmente lo que necesitamos y está soberanamente con su propósito glorioso. La Biblia nos dice que Él es el que nos corona de favores, de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca y el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el que sana nuestras dolencias. Entonces, somos confrontados con la palabra del Señor. Somos confrontados allí con la fe, con la confianza en que Él sigue gobernando, Él sigue trabajando en medio de todas estas cosas. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dio su vida. ¿Cómo vemos la obra de redención allí relevante? Acuérdense que en esta pregunta tenemos una cruz. Entregó su vida para salvación nuestra. Y No lo estudiamos en Romanos, los que han estudiado Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No todas las cosas que queremos, todas las cosas que son necesarias para el cumplimiento del plan de propósito de Dios en nuestras vidas, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. Sí, eso ahí, porque a veces pensamos solo en nuestras necesidades Ujú. y perdemos de vista que una cosa es una necesidad y otra cosa es una necedad. Sí, a veces nos enfrancamos tanto en esos deseos que perdemos de vista todo lo que Dios nos da y ha hecho por nosotros para que hoy podamos estar en el lugar privilegiado que estamos. Si bien se perdió una oportunidad, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, para que nosotros tuviéramos el lugar que hoy estamos, ¿cómo nos va a dar la oportunidad para ver que hay cosas que Él está haciendo para que uno pues pueda disfrutar y gozarse de Él verdaderamente? Y a veces uno ve el tropiezo y lo ve como esa falta de Dios en esa situación y que Dios ya pues no está conmigo, Dios no me ayudó en este momento y termina pues incluso como veníamos hablando anteriormente, a echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo, incluso a Dios mismo de las situaciones que pasan y pierde de vista esto que dice Dios y que nos revela en su palabra de que pues confiemos en todo lo que Él hace, porque Él todo lo hace bien y lo hace bueno. Ok, de acuerdo a lo que nos dice Dios en esta circunstancia, de su cuidado, de su amor, de su redención, ¿cuáles deben ser los deseos, las creencias que ahora deben gobernar mi corazón redimido? La paz y la confianza en el Señor. Agradar a Dios en todas las cosas que hagamos. Pensamientos, palabras. Otra vez, acuérdense, están en el embotellamiento, no van a alcanzar a llegar a la cita, van a perder o la cita médica o el trabajo. ¿Qué debe creer entonces en esa situación? ¿Qué debe gobernar su corazón en esa situación? Los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿no? Pues si pasó eso, pues es por algo, ¿no? Dios tiene el control de todo. Así es. Ahora no debo creer que es mi única oportunidad, mi única salvación, no. Dios tiene control de todo y esto es para su gloria.
un propósito santo tiene con esto y tener esa paz que guarda en nuestro corazón. ¿Cuál sería el buen fruto entonces? ¿O cómo responder ante esa situación? Ya sabemos que no es cogiendo a puños el pito del carro a sonarlo ni a chocar a los otros carros. ¿Cuál sería el buen fruto ahí? La paciencia. Dominio propio. Confianza. Sí, Paz y tranquilidad en el Señor. sí. Si tengo esa confianza de que Dios está al control de todo, entonces, en lugar de empezar a gritar como los demás, podemos estar Se puede poner a tranquilos con cantar, a orar. aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo con los niños ahí en el carro, ¿no? Y esperar. Van a evangelizar a los otros conductores que están furiosos. Bueno, sería bueno intentarlo, mi hermano, trabajar allí y poder dar un buen fruto. La consecuencia, ¿cuál va a ser? La buena consecuencia si damos este buen fruto. Tenemos un buen futuro. Agradar a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Estoy en el embotellamiento, pero en lugar de ponerme a pelear, no sé, estamos cantando con los niños o estamos conversando que el Señor tiene control de todo. Glorificar a Dios. Vendría a ser la providencia del Señor en otra oportunidad, de otro trabajo, o Disfrutar el tiempo ahí con la otra- familia. ¿Sí? No alterarme ni enfermarme por haberme desesperado tanto. Conservar mi salud, conservar el dominio propio, ¿sí? Y poder llegar finalmente a casa, bien, con la gracia del Señor. Entonces, miren, hermanos, que aunque es una cosa relativamente sencilla, mire cuánto nos demoramos haciéndolo así como rapidito, pero es para irnos acercando a este modelo para que vayamos considerando lo que vamos a trabajar a lo largo de este estudio, de este curso, respecto a un modelo de cómo autoevaluarnos y cómo trabajar en esa dinámica del cambio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario adicional? Si no, vamos a dejar hasta acá.